tardes para todos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar con un tema más, que sería nuestro último tema acerca de lentes esféricas de nuestro curso de Física Acústica y Óptica, y vamos a hablar de la ecuación del fabricante de lentes. Para poder hablar de esta ecuación es necesario tener en cuenta algunos pequeños detalles antes de comenzar, como por ejemplo lo referente a la convergencia de una lente. Cuando hablamos de la palabra convergencia de una lente, estamos hablando simple y sencillamente de la inversa de la distancia focal. La convergencia de una lente se define como C igual a 1 sobre F, donde C es la convergencia y F es la distancia focal. Si la F se mide en metros, que sabemos que cuando tenemos el foco podemos tenerlo en el sistema internacional, es una distancia. Por ende, nuestro foco se va a medir en metros y si la F se mide en metros, el valor de C, entonces, ¿cómo quedaría la unidad de medida? Bueno, pues bien, quedaría 1 sobre M, es decir, M a la menos 1. Y a M a la menos 1 se le conoce como dioptría. O sea que la convergencia se mide en dioptrías. Y se simboliza de esta forma, de I, siempre en minúscula. Si se mide en centímetros el foco, entonces tendríamos que pasarlo a metro, puesto que la convergencia la tenemos que tener siempre en dioptría. Ahora bien, para poder trabajar con la fórmula del fabricante de lentes se tiene que tener en cuenta ciertas situaciones. La ecuación del fabricante de lentes es la siguiente. 1 sobre foco, o convergencia, si quisieran ya llamarlo de esa manera, es igual a N2 sobre N1 menos 1 multiplicado por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. En esta situación se tiene que tener en cuenta que la F representaría como siempre la distancia focal, N1 o el valor de la n para nosotros sabemos que simboliza siempre el índice de refracción, pero en este caso el índice 1, N1, representa para nosotros el índice de refracción del medio exterior. Del medio exterior, es decir, del medio de donde proviene la luz. Entonces ahí nosotros tenemos el valor de N1, medio exterior. Y la N2 sería el índice de refracción de la lente. Entonces, este es el índice de refracción ¿de quién? De la lente. Ahora bien, el valor de R1 y R2 son los radios de curvatura de las lentes. Pero hay una pequeña convención para trabajar con los radios de curvatura, puesto que para los signos de R1 y R2 decimos que si nuestra cara es cóncava, se considera el valor de R menor que 0, es decir, radio de curvatura negativo. Y para una cara convexa, por ende, vamos a tener el valor de R mayor a 0, es decir, radio de curvatura positivo. Y, por ejemplo, si una de las caras es plana, nosotros sabemos que si la cara es plana, nuestra R es igual a 0, ¿verdad? Por ende, entonces decimos que 1 sobre R tiende a 0. ¿Por qué? Porque no sería la R0, sino que tendríamos un radio infinito, perdón. Entonces la cara 1 sobre R tiende a 0. Entonces nuestra R tiende a ¿dónde? Tiende al infinito cuando la cara es plana. Y 1 sobre infinito ya sabemos por cálculo que es tendiente a 0. Por ende, cuando nosotros trabajamos con una cara plana, uno de los dos términos de esta ecuación sería 0. Entonces, teniendo en cuenta este pequeño detalle de trabajo, vamos ahora a ver algunos ejercicios para poder entender mejor cómo se trabaja con esta nueva ecuación que estamos viendo aquí, que es la ecuación del fabricante de lentes. Entonces, esta es una ecuación que tienen que tenerla en cuenta para poder trabajar ahora
con los demás ejercicios que vamos a ir viendo en el transcurso de nuestra materia. Tengamos en cuenta que dentro de todo lo que ya vimos en óptica geométrica, el tema sobre lentes es el último tema que vamos a trabajar. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Tengamos en cuenta antes de resolver los ejercicios un pequeño detalle más. Tenemos que, para la ecuación del fabricante de lentes, aparte de esta ecuación donde se tiene en cuenta el índice de refracción de la lente y el índice de refracción del medio exterior, tenemos también la ecuación de 1 sobre foco igual a n menos 1 por 1 sobre radio 1 menos 1 sobre radio 2. Es otra forma más de presentar también la ecuación del fabricante de lentes, puesto que en este caso se tiene que tener en cuenta nada más el radio 1, que sería el radio de una de las caras de la lente, además de tener en cuenta también el radio 2, y aquí solamente se considera el índice de refracción de la lente esférica. Convengamos que cualquiera de las dos ecuaciones nos pueden ser útiles, mejor dicho, a la hora de trabajar con los ejercicios, siempre y cuando nosotros dependamos de algunos datos numéricos básicos y esenciales cuando se habla de la ecuación del fabricante de lentes. Entonces, para poder trabajar mejor, tenemos que siempre sacar en primer lugar los datos numéricos y ver cuál de las dos ecuaciones nos convienen. En este caso siempre podría yo optar por la ecuación segunda, puesto que es donde yo tengo menos cantidad de datos. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener bien en cuenta? Estos pequeños detalles de los radios, puesto que los signos de los rayos van a ser determinantes a la hora de hallar los resultados correctos. Ahora sí, vamos a resolver algunos ejercicios. En nuestro primer ejemplo dice, determina la distancia focal de una lente bicóncava delgada de índice de refracción 1.5 y cuyos radios de curvatura son de 4 y 3 centímetros, respectivamente. Si se sitúa un objeto de 1,2 centímetros de altura delante de la lente, perpendicularmente al eje óptico a 10 centímetros de la misma, ¿cuáles son las características de la imagen que se forma? Como vemos aquí, el ejercicio nos indica que hay una lente bicóncava. Veamos, antes de resolver el ejercicio, algunos pequeños detalles con respecto a estos tipos de lentes. Para poder trabajar con este tipo de lentes, tenemos que tener en cuenta ciertas situaciones, como por ejemplo las que vemos ahora aquí en pantalla. Sabemos que para unas lentes convergentes, las dioptrías deben de ser siempre dioptrías positivas. Y para las divergentes, las dioptrías son negativas. Como nuestra lente nos dice que es bicóncava, nos situamos entonces en un tipo de lente divergente como estamos viendo aquí. Por tanto, tenemos que tener muy en cuenta que para poder trabajar con los respectivos radios, si se sitúa de este lado nuestro objeto, entonces vamos a tener aquí una lente o una parte o un radio, ya sea cóncavo o convexo, dependiendo de qué tipo de lente estemos trabajando. Entonces, en esta situación, nosotros tenemos una lente aquí bicóncava. Veamos ahora la siguiente parte. Sabemos que para una cara cóncava el radio es negativo y para una cara convexa el radio es positivo. ¿Cómo vamos a trabajar con las lentes? En primer lugar, nos dice que la lente es bicóncava. Entonces nosotros miramos aquí esta lente. Vemos que nuestra primera cara nos da, en este caso, una cara de forma cóncava. Tenemos aquí una cara cóncava. Como nuestra cara es una cara cóncava, entonces vamos a tener un radio de curvatura negativo. Y si nosotros hacemos pasar el rayo hacia el otro lado, o sea, si nuestro rayo hace lo siguiente, observemos aquí, el rayo en primer lugar llega hasta acá, hasta esta parte de la lente. Esta parte de la lente
pertenece a una lente cóncava. Entonces, ahora cuando el rayo quiera pasar hacia la otra cara de la lente, mirando desde esta perspectiva, desde este lado, entonces ahí ya vamos a tener una cara de qué forma para ese rayo. Para ese rayo, nuestra cara va a ser una cara convexa. Por ende, el radio de este lado va a ser un radio positivo y el radio para la primera cara va a ser negativo. Ahora, trabajando con esa situación, vamos a resolver entonces este ejercicio. Por tanto, aquí lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Vamos a escribir de la forma que sigue. Decimos entonces 1 sobre foco es igual a n menos 1, utilizando la segunda ecuación que dimos, puesto que tenemos solamente el índice de refracción de la lente, por 1 sobre radio 1 menos 1 sobre radio número 2. Entonces, nuestra lente es bicóncava delgada, de índice de refracción 1.5. Entonces, escribiendo los datos respectivos, sabemos que sería 1,5 menos 1 por nuestro primer radio. Como vimos en el gráfico recién, nuestra primera cara va a ser una cara negativa, puesto que cuando el rayo llega vamos a tener una cara cóncava. Entonces aquí vamos a decir que va a ser 1 sobre menos 4 menos 1 sobre 3 centímetros. Por tanto, decimos que 1 sobre foco tiene que ser igual a, hacemos directamente nuestras calculadoras y nos va a salir en este caso 1.5 menos 1 multiplicado por menos 1/4 menos 1/3. Entonces, esto nos sale igual a menos 7 sobre 24. Por tanto, el foco va a ser igual al inverso, es decir, menos 24 sobre 7. Entonces, el valor de nuestro foco en este caso nos quedaría menos 3,428 centímetros. Como vimos, pertenece a una lente, un tipo de lente divergente, por tanto, no saldría necesariamente un foco negativo. Ahora, una vez que ya tenemos el valor del foco, una vez que ya tenemos este valor del foco, ahora procedemos a hallar lo que pide el ejercicio, las características de la imagen que se forma. Para ello, tenemos que trabajar nosotros ahora ¿con qué? Tenemos que decir 1 sobre foco, voy a escribirlo en otro color, voy a decir 1 sobre foco es igual a 1 sobre P más 1 sobre P prima. Entonces aquí obtendríamos lo siguiente. Decimos, si nos fijamos, nos dice que se sitúa un objeto de 1.2 centímetros perpendicularmente al eje óptico a 10 centímetros de la misma. Entonces sabemos que se sitúa a un valor de P igual a 10 centímetros. Entonces tenemos 1 sobre menos 3,428 igual a 1 sobre P, y el valor de P es 10 centímetros, más 1 sobre P prima. Ahora, escribiendo, nos quedaría 1 sobre menos 3,428 menos 1 sobre 10 es igual a 1 sobre P prima. Por tanto, el valor de 1 sobre P prima, voy a en este caso utilizar todos los decimales. Voy a escribir entonces de la siguiente forma, menos 1 sobre mi resultante, y esto sería menos 1 sobre 10. Y me quedaría, por tanto, menos 47 sobre 120. Y quedaría 1 dividido este resultado, me da entonces un valor de P' igual a menos 2,55 centímetros.
Este sería mi valor de P'. Como me pedía las características de la imagen, entonces lo que yo necesito hallar, como ya tengo el valor de P', sería el valor del tamaño de la imagen. Entonces, si se fijan, el ejercicio me dice que se sitúa un objeto de 1,2 centímetros de altura. O sea, yo ya tengo el valor de la I. Entonces digo, I es igual a 1,2 centímetros de altura. Entonces, teniendo en cuenta 1,2 centímetros, decimos entonces que I sobre O es igual a menos P' sobre P. ¿Para qué? Para poder hallar el tamaño de la imagen. Disculpen, en este caso sería el valor del objeto. Entonces, I sobre O es menos P' sobre P. Entonces yo tengo que I va a ser menos P', que es menos 2,55 sobre el valor de P, que era igual a 10, multiplicado por el valor de O. Esto pasa multiplicando y quedaría por 1,2. Por tanto, el valor de la imagen sería, en este caso, dividido 10 multiplicado por 1,2 y me resulta un valor de 0,3 centímetros. 0,306 centímetros. Entonces, ahí ya tenemos el valor, el tamaño, mejor dicho, de la imagen. Y como vemos, es menor. Entonces, como ya sabemos que es una lente divergente, ya vamos a poder saber también las características, puesto que sabemos que la lente divergente nos da una única situación. Entonces, para culminar el ejercicio, decimos que la imagen es menor. Como P' me salió negativa, yo puedo decir que la imagen es virtual, menor virtual, y sabemos que como el valor de I es positivo, mi imagen es derecha. Entonces ahí ya tenemos las tres características de mi imagen que se solicita en este ejercicio. Espero que lo hayan entendido y puedan replicarlo en sus apuntes. Nos encontramos en un próximo video.